Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para empezar la charla de hoy. Ahí ya Marcelo está. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, Vamos a esperar un poco para Marcy, que creo que ella se iba a unir con nosotros también. Vamos a ujú, ver si Marcy se puede unir. Vamos a darle un poco de tiempo. ok. Dame 2 segundos, a ver, démosle un minutico. Ahí ya está, ya la vi. Mira a ver, Marcy, si te puedes conectar también. Ok. Ay, no, no. Ok, si Marcy no se quiere conectar. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Quería saludar a todos. Quería agradecer su presencia. Hoy en Medellín Espírita tenemos a alguien muy especial para Medellín Espírita, un amigo, un mentor. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración para abrir este live de hoy de Medellín Espírita. Vamos a cerrar los ojos y abrir nuestros corazones, subir las vibraciones para hoy podernos conectar. Y vamos a pedir a los mentores que están aquí con nosotros, especialmente los mentores de Medellín Espírita, a San Ignacio de Loyola, a Kai Bar Schutel, que es nuestro mentor de estudios, que nos ilumine hoy y que ilumine a nuestro hermano Marcelo, para que esta charla sea iluminante, productiva, un bálsamo de amor y de caridad, y que podamos llevar toda esta información a nuestros corazones y a todos los que están en nuestras vidas. Que así sea. Y quiero introducir ya a nuestro amigo Marcelo Rollenberg. A Marcelo lo conozco por nuestra casa espírita aquí en Miami, Becerra de Meneses. También él hace parte de otros centros espíritas en Brasil, eh, y ha sido un gran mentor para Marcy, para mí. Estamos muy agradecidos que estés aquí. Gracias por venir, Marcelo. muchísimas gracias, Esteban. Muy contento por esa oportunidad y que nuestras primeras palabras sean de agradecimiento a nuestro Padre, a nuestro Maestro Jesús, a nuestros queridos hermanos Caibar Schutel, Inácio, y a nuestros maestros Kardec y León Denis, porque gracias a todo ese amor, a todo ese trabajo que ellos hicieron, nosotros hoy podemos estar aquí tratando de mantener una conversación muy abierta, muy clara,
como si fueran en nuestra sala, en nuestro espacio de nuestra casa, si podemos decir. Muchísimas Mm, gracias por la oportunidad. gracias. Le pregunté a Marcelo que nos hiciera una charla y me dijo, ¿de qué quieres? Y yo le dije, yo creo que tú pregúntale a los mentores y los mentores nos dijeron que era León Denis. Entonces, Sí. ¿qué nos quisieras comentar primero para empezar de León Denis? Sí, y cuando preguntamos no tendríamos una idea por qué razón hoy hablamos de Denis, pero hoy tuvimos una, un recuerdo de que primero de abril de 1858 fue la inauguración del primero centro espírita del mundo, Wow, la Sociedad, la Sociedad Parisiense de los Estudios Espíritas. Entonces, la creación, la fundación del primero centro espírita fue justamente en 1 de abril. Y en verdad, gracias a todo un trabajo de Kardec, gracias a toda espiritualidad, el espíritu de la verdad que siempre encaminó a Kardec. Y además, como nosotros ya tenemos conocimiento, si por cualquier razón nuestro querido y amado codificador tuviera cualquier falla, viniese a fallar, tendría el plan B, plan B, sí. pero que el plan B es como el plan A, porque son espíritus que ya caminaron hace mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco, vamos a traer principalmente la importancia, la función que León Denis nos trajo a través de su vida, de su trabajo, de su obra. Pero no vamos a hacer como que una biografía, porque eso es muy cansativo, con fechas. Vamos a hablar de situaciones importantes, cosas importantes y lo que representa para nosotros hoy esas cosas que fueron hechas. Y además vamos a tratar de contestar las preguntas, vamos a hacer una cosa muy interactiva, porque lo que queremos es que conozcan la gente que nos sigue, pueda conocer un poquito más de ese espíritu, porque en verdad yo puedo decir que mi vida tiene un punto muy importante, un marco que Ujú. fue antes de conocer el espiritismo, antes de conocer León Denis, y el espiritismo después que yo tuve la oportunidad de estudiar, de conocer a León Denis. Entonces, ese espíritu tiene una importancia, una grandeza muy fuerte en mi vida, muy impactante. Y podemos empezar diciendo que él, desde que tuvo un papel, una función muy grande desde la Gaia, desde los celtas, los pueblos celta que él trata en libro El genio celta, el Ujú. mundo invisible. Esa obra es muy importante porque fue la última obra que León Denis escribió en su último suspiro, en su último momento de vida. Trató de preocuparse, de ocuparse, de decir si estaba todo listo, todo preparado para que ya pudiera ser enviado para la publicación. Entonces, es un libro que trae, León Denis nos revela muchas cosas de la relación de él con Kardec Ujú. y todo el trabajo que fueron la espiritualidad hecho para que se desarrollase todo y llegase al punto
del espiritismo hoy como conocemos. Ujú. Entonces, podemos decir que el espiritismo es la síntesis del druidismo más el cristianismo. Mm. La síntesis de esos dos elementos importantes, la resultante es la doctrina. Y León Denis tuvo un papel muy importante, porque a través de él, todo el trabajo de codificación que en su época vivía muy contestado por el materialismo, como tú sabes, con los estudios que Medellín Espírita tiene hecho, ya la gente ya lo sabe, en qué momento que la codificación trató de llegar al mundo. Entonces, en ese momento, el mundo vivía pulsante la cuestión es que habría muchas doctrinas y todas positivistas, materialistas, involucradas con la cuestión de la vida material, se apartando y rechazando cualquier idea filosófica religiosa. Ujú. Entonces, un trabajo de consolidación, un trabajo para que la doctrina tuviera espacio y comprensión y aceptación, tuve que ser hecho por un espíritu con la característica y la naturaleza moral, la grandeza moral de León Denis. ¿Comprende? Ujú. Entonces, podemos ver que su vida desde niño, desde el nacimiento, eligió una familia que era muy limitada de recursos financieros y por consiguiente poco o casi nada ofrecieron a ese espíritu. Los grandes espíritus se caracterizan justamente por la manera como que afrontan las cosas de la vida, pasan por la vida de una manera muy serena, muy equilibrada, muy armónica. Ujú. Entonces, Denis desde niño tuvo mucha dificultad para estudiar, para recibir las instrucciones, porque una característica de su padre era un hombre como que inquieto, un hombre que buscaba todo tipo de trabajo, no se mantenía, no se detenía en un trabajo específico Sí. y buscaba siempre cosas, hacer cosas y cambiaba de dirección como si fuera de ropa. Mm. Entonces, una vez que estaba poco contento con el trabajo, ya de pronto trataba de cambiarse. Y Denis con eso sufría, porque no podría mantenerse en las escuelas, no podría mantenerse con los estudios regulares. Y en ese momento surgió una característica muy valiosa, muy importante de León Denis, que fuera esa capacidad de superación. Entonces, como no tenía escuelas regulares, trataba de estudiar por su cuenta. Mm. Eso es un esfuerzo muy grande, porque estamos hablando de un niño de 7, 8, 9 años, piensa. Sí. ¿Cómo es duro? Tú, por iniciativa tuya, tratar de buscar todas las Claro. informaciones. Entonces, Marcelo, ¿y sí, esto fue en París o también fue en París o dónde? sí, él nació en París, en una ciudad muy chiquita llamada Fou. Ah, Esa ciudad era como que muy pegada a una ciudad un poco más conocida, que es Tours. ok. Esta ciudad hace parte de una región conocida como Lorena. Entonces, su familia vino de trabajadores camponeses y también trabajadores de la construcción. Mm. Entonces, eran personas muy serias, muy responsables, muy religiosas, pero tendrían muchas necesidades para comprender cosas que parece a nosotros hoy muy claramente
que Denis estaba mucho más adelante que su padre. Adelante. ¿Comprende? Sí. Entonces, su infancia fue de mucho trabajo, desde muy niño, muy chiquito, ya necesitaba trabajar y uno de los trabajos muy duros fue en la Casa de la Moneda. Entonces, ayudaba a su padre en la Casa de la Moneda, mira, con 9 años y sus dedos como que rayaban por tanto trabajo y sangraban y todo para que pudiera ayudar a su madre. Entonces, esa primera fase fue una fase que podemos decir, si nosotros tenemos problemas en la vida, no es porque no miramos la infancia de muchos espíritus de Ah, escuela. Nosotros tuvimos, por lo menos yo tuve, yo tuve una educación, yo tuve vestimenta, yo tuve alimento, yo tuve condición de ir regularmente a las escuelas, pasar por todas las clases, todo. Y muchas veces decía, mira, no estoy muy interesado en asistir a la clase hoy, no me toca querer ir a la clase hoy. Y no daba valor, que ese espíritu ya desde muy chiquito demostraba todo ese interés, todo ese amor. Es una capacidad moral, una madurez moral, de sentido moral de ese espíritu. Entonces, ya percibimos la grandeza de Denis desde el momento que él tuvo en sus primeras tomas de decisión en la vida, desde muy temprano. ¿Comprende? Entonces, podemos decir que en otro nivel de trabajo, de comprometimiento, Denis tuvo siempre con algunas cuestiones en su universo interior. Por ejemplo, siempre le encantaba geografía, los estudios acerca del mundo. Entonces siempre buscaba salvar dinero y ponía por debajo de su colchón para que así con sus economías más adelante pudiera comprar el libro sagrado de geografía, que era el Atlas, con todos los mapas de todo el mundo, que así podría mirar y de una manera muy lúdica, muy cognitiva, como que hacer viaje por esos países. Entonces, él trataba de hacer eso, pero la necesidad de su familia era tan grande que su madre descubrió dónde guardaba ese dinero y le sacó por necesidad. chao. Entonces, él dijo, mira, que mi viaje por pensamiento yo pueda más adelante a utilizar, porque lo más importante es mi madre. Entonces, ese sentimiento de amparo, de protección, de respeto a su padre y su madre desde siempre es Desde muy... siempre. ¿Y él cómo llegó al espiritismo? Sí, eso es un tema muy interesante. El espiritismo, como ya lo dijo, era como que algo que había dentro de él, como que cuestiones, preguntas, intentos que él como que no tendría dentro de sí, o por la religión que su madre y su padre habían ofrecido, respuestas. Entonces, una vez caminando en una rúa en Tours, que ya habían cambiado para la ciudad de Tours, Ujú. hay deparado en la calle llamada de Rue de Sí, una librería donde en la vitrina estaba el libro de los espíritus. Él no pensó dos veces, porque de ese dinero que había salvado pudo entrar en la librería y comprar el libro que como que devoró con toda su gana, con toda su fuerza. Estudió todo
en poquísimo tiempo, pero leía y una vez más ponía en lo mismo lugar donde guardaba los dinero. Y su madre tuvo la posibilidad también de leer los libros de los espíritus, pero Ah, qué lindo. sin que él supiera. Entonces, ¿qué pasó? Fue que ella también se encantó con la doctrina de los espíritus y Wow. se convirtió. Entonces, Denis fue como que magnetizado por las ideas, por la manera como Kardec habría desarrollado todo ese trabajo de organización de las preguntas y respuestas de los espíritus. Y además, León Denis fue contemporáneo de Kardec, pero solamente por 3 veces tuvo la posibilidad de estar con el codificador. Wow. La primera, imagínate un jovencito de 18 años delante de aquel hombre con una posición como Kardec, porque Kardec ya tendría a como que en el momento que la sociedad parisiense estaba viviendo, había muchas reuniones para que la mesa hablante pudiera estar como si fuera un gran evento social. Ujú. Entonces la gente se metía en la reunión para hacer tonterías, hacer cosas. Y las cosas serias estaban siendo solamente tocadas por un pequeño grupo. En ese pequeño grupo estaba la gente que estaba como que recibiendo visitas de Kardec cuando invitaron él para hacer una charla y sería justamente en un espacio como si fuera de una institución, pero en la época era prohibido hacer reuniones para tratar de temas como que ocultistas. Mm, La ley entendía como brujería. mm. Y esas brujerías serían como que Clandestinos. clandestinas, así es. Así es. Entonces trataron de pedir a Denis para quedarse abajo de la escalera, en la puerta de ese Para, edificio, mirando y para para mirar. decir, mira, la reunión iba a ser aquí, pero no va más, va a ser en la casa del señor. Así. Sí. No más, no más. No más, no más. Como se dice en Brasil, deu ruim, deu ruim. Sí. Entonces él trataba de direccionar a la gente para poder ir a asistir. Y después que de un determinado tiempo, esta fue la primera oportunidad que Denis tuvo de encontrar a Allan Kardec. Allan Y se Kardec. mantuve como que hipnotizado. Cuando ouviu por la primera vez aquel espíritu hablando de cosas que, como, mira, es como tú hablar de algo que está dentro de tu, son sentimientos, vibraciones que son reminiscencias de la vida, de toda una vida. Entonces, La verdad, ¿no? la verdad, ahí está, es todo que yo siempre creí, siempre esperaba, aquí ya lo tengo todo, no necesito de más nada. Entonces, a partir de ese momento, Denis asumiu a responsabilidade de não somente em se converter como espírita, pero trabalhar pelo espiritismo. Claro. Isso é o que podemos dizer que esse espírito pouquíssimo conhecido de muitos de los espíritas, e isso me traz uma certa tristeza, porque a importância desse espírito é para nós, haciendo uma analogia, uma comparação a Pablo com cristianismo, com o trabalho que Pablo hecho com suas viagens, com suas escrituras, com todo o trabalho que Pablo hecho. Então, Denis passou a estudiar mais e mais, además de todos os livros que leía,
él devoraba libros, era un comedor de libros, o sea, leía compulsivamente. Entonces, todo tipo de lectura. Entonces, Denis conocía, tenía una cultura a través de ese universo de lectura muy, muy grande, muy valoroso. Con eso pudo hacer como que discernimiento de las cosas. Entonces trató de coger todas las informaciones de todas las religiones y trataba de decir, mira, todas las religiones tienen aspectos en común, importancia, pero el nuevo espiritualismo o espiritualismo moderno trae para nosotros la comprensión. Entonces, su primera charla, el Congreso Internacional Espírita de 1889, no me Wow. encantan datas, pero esas son muy fuertes, esas marcan. En esa data, Denis trataba de escribir su charla bajo, bajo la inspiración. Entonces, Denis era un tipo de medium que no tendría ostensividad, por lo menos en comienzo no tendría ostensividad. Mm, Entonces, él utilizábase de intuición mm, y escribía y sometía lo que escribía a los espíritus y siempre recibía orientaciones seguras y cuando hacía charla, hoy nuestra charla en nuestra casa, por ejemplo, en Centro Espírita León Denis, en Río de Janeiro, la charla, que son consideradas las más valorosas, que a la gente le encanta, no se tiene nada por escrito, no se lee. La gente se habla justamente por conocimiento, pero en la época de Denis era al revés. Tendría la charla tendría que ser algo muy bien escrito, estructurado, y para eso él trataba de hacer todo con mucho respeto a la mm, gente que iba a escuchar. Y ujú, a través de esas escrituras que él pudo escribir su libro más impresionante, que es conocido de nosotros después de la muerte. muerte, sí. Ese fue el primer libro que podemos considerar un trabajo literario de gran impacto, de gran magnitud. Pero antes de eso, Denis le encantaba escribir romance. Entonces escribió como que 3 romances, que yo siempre digo que en Brasil, si Denis viviera en Brasil, sería un novelista tremendo, porque sus romances tienen contenido, tiene sentimiento, Mm, tiene un contenido moral. Entonces, los 3 trabajos fueron Giovanna, Lo Médico de Catania ujú, y La Isla de Cerdeña. Perdóname olvidar o nome está completo. bien. Pero esos fueron opúsculos, fueron libretos muy, muy chiquitos, y ese verdaderamente después de la muerte marcó su comienzo. Mm. Pero si tiene más preguntas, por favor. ¿Y por qué crees tú, bueno, por qué crees tú que fue su obra más importante? ¿Cuál es la razón en tu opinión? Sí, sí, ese libro, Después de la muerte, es un libro muy importante en el sentido de que la primera parte de ese libro, él trata de demostrar las doctrinas secretas. O sea, él como que hace un vuelo por todas las religiones, diciendo, demostrando la importancia de ellas, lo que Mm, representa cada religión, el sentido de que siempre ayudó al hombre demostrar un camino, pero como dijo, siempre habrían cosas que eran como que segredos, secretas. ujú, Entonces, él trata de demostrar que las doctrinas apartavam a gente, ao revés de aproximar, de acercar a gente. Então, a primeira parte do trabalho
es todo para demostrar históricamente el sentido de las religiones, de lo que ellas representan. Además de eso, perdón, ele vem nos mostrar la segunda parte del libro, cuando el hombre se aparta de la idea de Dios, la consecuencia de eso. Entonces, primero él va a decir para nosotros la importancia de conocer a Dios y la consecuencia cuando el hombre no conoce a Dios y se aparta de la idea de Dios, se aparta de sus leyes morales y las consecuencias de eso. Y ahí, después, él abranje una visión muy amplia acerca de la vida espiritual, aclarando mucho, explicando mucho la naturaleza del ser como espíritu, como perispíritu y como cuerpo físico, y después cierra todo un trabajo mostrando la humanidad el camino recto, o sea, por donde el hombre debe caminar para vivir una vida armónica. Entonces, hizo en 1889. Wow. Sí. Entonces, eso fue impactante para no solamente en su charla en el Congreso, en el primer Congreso que participó, pero como también a la gente que necesitaba oír cosas que podrían hacer sentido en su vida. La importancia de esa obra, Esteban, para que tú tengas una idea. Nuestro querido Eurípides Barçanufo es un espíritu que también ha hecho un trabajo muy grande en la ciudad de Sacramento, en Minas Gerais, Brasil. Esse espírito se convertiu ao espiritismo depois de ler esse livro, depois de Leo. Wow. Porque a religião de sua família não permitia que compreendesse coisas. Pero um tio dele, que sabia, percebia nele um espírito diferente, tratou de regalá-lo la obra después de la muerte, y se convirtió, porque Eurípides decía que no comprendía las bienaventuranzas por cuenta de cómo que puede ser bienaventurado un afligido, cómo puede ser una persona que sufre bienaventurado. Entonces, solamente a través de la comprensión de toda la origen de la vida, del propósito, del objetivo de la vida y de nuestra destinación, es que podemos comprender las bienaventuranzas. Claro. Nuestra Marcy nos pregunta, ¿por qué es llamado el apóstol del espiritismo? Justamente por cuenta de su trabajo, justamente por cuenta de todo trabajo que no solo por como que sedimentar, consolidar la idea a través de esos embates que abrían el Congreso, porque el Congreso tendría personas de todo tipo, espiritualistas, rosacruces, protestantes y personas que no tendrían credo y claro, iban justamente para se contrapor, para atacar, ser antagónicos. Sí, sí. Entonces, en ese trabajo, donde Denis siempre decía, en una de sus charlas, nos dijo, el espiritismo, cuando preguntaron, entonces, señor Denis, el señor está diciendo que el espiritismo es la religión del futuro. Denis, no. El espiritismo es el futuro de las religiones. O sea, no estaba diciendo o levantando una bandera para decir el espiritismo es la doctrina más importante, la mejor de todas. No, estaba diciendo que con toda la base científico, filosófica, las religiones que atentan para la lógica y para la razonabilidad iban a seguir
para los caminos, porque todo va para convertirse a Dios. Todo convierte a Dios. Entonces, él fue llamado de apóstol del espiritismo justamente porque pudo trabajar las ideas y además fueron más de 80 libros publicados. 80. Y dejó para nosotros un legado muy grande, muy grande. Y podemos ver en su vida de trabajo, de actuación, todo eso. Por ejemplo, cuando tendría 30 años, ya tendría mucho conocimiento, muchas personas buscaban a él como que un diputado trató de buscarlo para llevar para la política. Nada. Y hizo todo por conta de la masonería. Y cuando percibió que eso iba a crear como que una fuerza contraria, una fuerza que iba como que una tentación, un llamado para él unirse a cosas de la vida material, que eso iba a apartarlo del camino de la doctrina. Entonces él de pronto decidió dejar no solo no entrar en la política, como también dejar la masonería. Y pasó a dedicarse todo su tiempo al espiritismo. Con la revista espírita, con todo trabajo, él presidió el Congreso Espírita, Internacional Espírita, y además toda su obra. Interesante, Esteban, antes de la pregunta, que Denis tuvo en la guerra. Y tuvo una guerra franco-prusiana, o sea, Francia, Rusia declaró guerra a Francia. Entonces Denis él tendría como que esa conciencia de ese deber de servir a la nación. Entonces él fuera, eso es un hecho curioso, eso es interesante, porque cuando fue servir, él no necesitaba, porque su padre y su madre solamente tendría él como hijo. Entonces él no necesitaba, pero que en su actitud prefirió servir la nación. Entonces se metió en servicio militar, y cuando fuera en una de las pocas veces que tuvo que ir para el front, estaba delante, tuvo que se abrigar en una casa mal asombrada. Donde habría todo tipo de espíritus, embusteros, haciendo cosas. Pero él trató de llamar un soldado que tendría una mediunidad muy ostensiva, y trató de pedir para describir todo lo que se pasaba en aquel ambiente. Wow. Y a través de esas inúmeras disertaciones de ese medium, él escribió El mundo invisible y la guerra. Wow. Y siempre, esa es una característica de Denis, siempre donde estaba, en cualquier circunstancia donde estaba involucrado, se inspiraba y trataba de sacar, de coger cosas que podrían servir de ayuda a los hermanos. Entonces, eso es una característica muy rica, muy valorosa, muy importante de Denis. Bien. Quiero también invitar a cualquier persona que tenga pregunta. Queremos que sea dinámico. Si ustedes tienen cualquier pregunta de León Denis, tenemos a una persona que sabe mucho, que está preparada, que nos puede indicar. Aquí la Marci también estaba diciendo que Allan Kardec tenía su misión muy clara. Entonces ella quería saber cuál era
básicamente la misión de León Denis, más o menos para que nos digas. Sí, la misión de León Denis, la primera es que desde el plan espiritual, la espiritualidad superior cuando tiene proyecto para el mundo, para el universo, y en este caso estamos tratando de nuestro planeta. Y podemos decir que el segundo periodo de cambio del planeta, estamos viviendo ahora un momento de transición. Pero el primer periodo de cambio fue cuando salimos del mundo primitivo. Cuando cambiamos toda la característica del planeta. Ese fue el primer cambio. El segundo cambio fue justamente cuando el planeta, después de Cristo, salió del periodo de tinieblas. ¿Comprende? Ese periodo de tinieblas fue siendo preparado con revoluciones, con transformaciones muy significativas, como revolución industrial, como la capacidad de la gente, de los genios, poder escribir, poder publicar sus pensamientos, ya no más tendrían el miedo de ser rogados en la hoguera. Claro. Entonces, el segundo momento fuera justamente todo ese trabajo de la espiritualidad para venir al mundo y decir que habría empezado un proceso de transición. No más cambio de naturaleza física del planeta, el cambio moral del planeta. ¿Comprendes? Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Es que todo universo, todo un trabajo, y por revelación, que tenemos de un libro de Humberto de Campos, decía que Napoleón debería ser ese espíritu que iba a preparar el suelo para recibir eso, pero se desvió del camino. Se desvió del camino. O sea, su misión era esa y le pudo el materialismo. Se pudo a poner como un instinto belicoso, un instinto de guerra, Sí. de dominio, y no más una percepción, una sensibilidad de un trabajo de preparación, de limpieza, mucho más. Pero en un determinado momento, por desprendimiento, Napoleón fue llamado al plano espiritual y allá estaba Kardec, y estaban espíritus de orden muy superior, para decir que había fallado. Pero el espíritu, un otro espíritu, iba a ser enviado para tratar de hacer todo el trabajo, que iba a ser Kardec. Entonces, podemos decir que en la espiritualidad, todo el plan ya estaba establecido. Y la misión de Kardec iba a ser esa, pero siempre los espíritus comprenden que nosotros, una vez que ponemos una ropa, un cuerpo físico, olvidamos y podemos fallar. Y fallamos. Claro. Y fallamos. Desafortunadamente. Pero, ¿qué pasó? Es que no podría contar solamente con un espíritu. Por eso que León Denis estaba dentro de los planos superiores para ser ese espíritu caso Kardec fallase. Pero su trabajo fuera de una grandeza similar, de una amplitud muy importante. Entonces, su misión podríamos así decir que si Kardec fallase, tendría él que hacer el trabajo. Pero el plan B. Como Kardec no falló, para él, el segundo plan era consolidar la doctrina, tornar la doctrina fuerte, comprensible. Y para eso necesitaba de espíritus que ayudasen. Hay un espíritu muy importante en todo ese trabajo de León Denis. Un espíritu llamado Jerónimo de Praga. Jerónimo de Praga muchas veces se presentó en grupo de reuniones mediúnicas que Denis coordinaba, y en ese grupo Denis siempre
sempre mantinha todo um trabalho com muita perseverança, disciplina, com muito apoio da espiritualidade. E esse espírito se apresentou e um dos médiums fora esse soldado que seguiu Denis depois como espírita. E uma das mensagens, a primeira mensagem, está em português, eu vou fazer uma tradução aqui para mi portuñol. Fíjate como é importante um espírito de la grandeza de Denis tener por detrás de él espíritos também que suportem todo um trabalho que vai ser muito grande. Uma missão grande necessita Claro. de uma ajuda, de um amparo grande. Kardec, por exemplo, tuve o amparo do Espírito de la Verdade e de outros tantos espíritos. Então, Jerônimo de Praga escreveu uma mensagem dizendo: camina, mi hijo, en el sendero abierto delante de ti. Yo camino por detrás para sostenerte. Wow. Entonces, eso es una cosa que me emociona, porque yo siempre pienso que nosotros no podemos hacer nada en la vida si no tenemos esta seguridad, esta certeza de que todo amparo nos sigue por donde estamos, por lo que hacemos. Y Y por merecimiento, ¿no? Sí, sí, Por claro, claro, merecimiento, claro. claro. Tenemos que trabajar para lograr eso. Uh-huh. Y muchas veces, así como Kardec sufrió las provaciones de la vida material, y Kardec tuvo muchas incertidumbres. Y Denis también, con su debilidad física, porque ya tendría mucha dificultad con su salud, con su visión. Entonces él se colocaba, se ponía como que para decir, yo necesito de ayuda. Y una otra mensaje, una otra bellísima mensaje de Jerônimo de Praga, él dice para Denis: filho, perdón, Hijo. mi hijo, es necesario llevar por toda la parte la vida y la luz. Va donde te llaman. Va donde hay viene a ser. Yo voy a sostener tus pasos vacilantes. Yo te seguiré en los senderos de la sabiduría. Wow. Coraje, mi hijo. No te perturbe o no te moleste a los mentirosos. Ellos no tendrán fuerza por encima de ti. De ti. La verdad, por todos los medios, a Dios, mi hijo, yo te bendigo. Wow. Muy emocionante. Increíble, sí, muy lindo. Muy Muy lindo. lindo. Sí. Aquí Marci nos dice que está leyendo Juana de Arco y dice, puede verse que la liberación de Orleans era parte del plano espiritual para la llegada del espiritismo. Así Sí. es, así es. Y fuera lo que sucedió con ella, fuera rechazada por cuenta de una cuestión que nosotros siempre decimos que es muy importante, es uno de los fundamentos de la doctrina espírita, que es la comunicabilidad con el mundo espiritual. La iglesia no aceptaba, la iglesia no concebía la posibilidad de cualquiera tener, ser un intermediario de Dios. ¿Comprende? Sí. Mucho menos una muchachita con sus 14, 15, 16 años que ya estaba lista para conducir un ejército. Wow, sí. Mira, entonces, un espíritu para hacer eso estaba siendo conducido por la espiritualidad superior. Pero la gente, No la estaba iglesia, preparado, ¿no? no estaba preparada y no Estaban aceptaba. preparados. Entonces, la victoria de los franceses en las batallas con los ingleses fue una demostración de que esa niña amorosa estaba siendo conducida por la espiritualidad.
Wow. pero la gente trató de como que descaracterizar toda su capacidad. Entonces decía, si tú estás diciendo que habla con Dios, tú estás blasfemando. Entonces tiene que quemar en el fuego del infierno. Entonces trataron de hacer eso. Fue una preparación, pero la resistencia, el momento no permitía aún que la invasión de los espíritus fuera por completo. Entonces, fue necesario trabajar mucho más aspectos para que esa cosa pudiera seguir adelante. ¿Comprende? Ujú. Entonces, cuando miramos para todo eso, vemos que el trabajo de la espiritualidad, de los espíritus superiores, siempre fuera, y esos hermanos, esos espíritus, son hermanos hace mucho. Viene de otras esferas espirituales, Mm. viene de otros mundos, y vinieron para acá desde el comienzo para organizar ayudar en la organización de la religión. Entonces, vinieron, encarnaron como celtas, encarnaron como un pueblo dentro de un pueblo que ya tendría la visión Más de la, avanzada. de la vida espiritual. Mm. Entonces, son espíritus que ya hace mucho viene con esos valores, con esa concepción, con ese sentimiento, con la madurez del sentido moral ya trabajado, ya estructurado para hacer trabajo de una grandeza como esa. ¿Comprende, Esteban? Sí. Por eso es muy importante nosotros comprendermos el trabajo de esos espíritus, lo que hacen, cómo se dedicaron y siguen dedicando a nosotros. Por ejemplo, cuando yo veo ese mensaje de Jerónimo de Praga, yo siento que es una mensaje que se aplica a Medellín Espírita. Porque lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo, están llevando por toda la parte la vida y la luz. La vida y la luz. Mm. Están llegando donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay personas queriendo conocer a sí mismo, Mm. donde hay personas con necesidad de aclarar el objetivo. Ustedes están llevando posibilidad de consuelo, de conforto, en un momento que el mundo está atravesando. ¿Comprende, Esteban? Comprendo, Por sí. eso la importancia de conocermos la vida de espíritus de esa grandeza, de esa orden. Mm. Porque para sabermos que por encima de toda victoria hay mucha lucha, hay mucho que construir, hay mucho que hacer, comprende, hermano. Sí. Entonces, es muy importante tenermos en nuestras mentes, en nuestros corazones esos espíritus. Ok. Yo tengo una pregunta y Marcy tiene otra. La primera pregunta que nos hace es que, cierto, obviamente que sabemos que el espiritismo nació en Francia y que ahora en Francia es casi escaso, que no se conoce mucho, y ahora Brasil recibe tantos mediums de categoría como Chico, como Divaldo, el por qué. Queríamos saber un poco el por qué Brasil es ese corazón espírita que vemos hoy. Y la segunda, porque ya estamos pocos de tiempo, la segunda de mi pregunta es, como mensaje de partida, ¿qué te gustaría compartir con nuestros seguidores hoy de Medellín Espírita? ¿Qué mensaje de partida quisieras compartir con nosotros eh, eh, para, para oírte y para expresar lo que quieras decirnos hoy? Muy buena pregunta, la primera pregunta, porque Francia era en el periodo iluminista, era como que el gran centro intelectual, cultural del universo. Entonces, la semilla
de la doutrina de los espíritus necesitaba de un espacio donde iba a producir sus frutos. ¿Comprende? Pero como los espíritus superiores ya percibían la movimentación de la humanidad a caminar en dirección de una guerra, esa semilla necesitaba ser llevada para un otro rincón, para un otro suelo donde pudiera producir sus frutos. Y nosotros tuvimos la aventura, tú sabes que yo vengo de una casa espírita que llama León Denis. León Denis, sí. León Denis dio su primera mensaje para un jovencito de 18 años llamado Altivo Carísimo Panfiro. Ese médium recibió la mensaje de Denis diciendo que allí, en Bento Ribeiro, en Río de Janeiro, estaba siendo implantado una estructura de apoyo para sostener todo un trabajo de asistencia a la doctrina espírita. Y él, León Denis, sí, total. Y él, León Denis, iba a ser el conductor, el mentor de todo el trabajo. Y dice, puede poner mi nombre en ese trabajo. En ese momento la casa llamóse Centro Espírita León Denis. Mañana vamos a tener el 34º encuentro sobre la vida y la obra de León Denis. Mañana. Qué bien. Mañana estamos haciendo 34 años de estudio, dedicación a ese espíritu que va a traer muchas cosas. Entonces, yo estoy invitando a todos. El encuentro va a ser, el seminario va a ser en portugués, pero a los que comprenden un poquito de portugués, sí, pueden participar. Empieza a las 8 de Miami, a las 7 en Medellín, en Colombia, y las 9 en Río de Janeiro, Brasil, a través de la página del CELD, que es celd.org.br. Okay. Entonces, yo la estaré compartiendo en la nuestra por si están interesados. Qué bien. Sí, sí. Y la mensaje que tú me pidió, yo voy, ya estaba preparado. No que tú hablaste conmigo, tú había... entonces yo dejé la mensaje que no es mi mensaje, es la mensaje de su secretaria personal, la persona que trabajó cerca de él, que ya tuve la aventura, la alegría de recibir una vez una mensaje de ella, que se llama Claire Beaumar. Claire Beaumar, en 12 de octubre de 1927, el año que Denis desencarnó, León Denis desencarnó en 12 de abril de 1927. Entonces ella escribió: oh Dios, no te rogamos que León Denis se transforme o se ponga vivo a los ojos de sus numerosos o innumerables correspondientes por él consolados, menos privilegiados de lo que nosotros. Ellos no tuvieron la alegría de acercarse, de oír su voz y de se beneficiarem con sus enseñanzas a través de la oratoria. Que por lo menos su memoria sea piadosamente conservada en sus corazones como ella está en nosotros. Qué lindo. Wow. Y así podemos decir que
ese amoroso, ese bondadoso hermano siempre, siempre estará junto a los que desean hacer caridad por la doctrina espírita. Porque la caridad más grande de la doctrina espírita es la divulgación. La divulgación. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno. ¿Será que podemos hacer una última pregunta? Arturo dice que si el espiritismo tuviera asociarse a una religión, ¿cuál sería? Si el espiritismo tuviera que asociarse a una religión, ¿cuál ¿Cuál sería? sería esa religión? La religión cristiana, cual fuera. Porque el espiritismo es el cristianismo redivivo. Cualquier religión que trata a Cristo de la manera como debería tratar, siempre va a ser la religión que nosotros abrazamos. La mejor religión es la que transforma el hombre en una persona de bien. Esa es siempre la mejor religión. Qué bien. Marcelo, gracias, gracias, gracias. No sabes la felicidad que sentimos todos para tener. Gracias por sacar un poco de tiempo. Yo sé que estás muy ocupado. Por tu apoyo, por tu amor, por tu cariño, por todo lo que haces por Medellín Espírita. Marci y yo te agradecemos en el alma. Y, y bueno, vamos a hacer la oración de cierre porque sabemos que la puntualidad es importante en el plano espíritu, tanto como para ti como para mí. Entonces, ¿quisieras tú hacer la oración de cierre? Con mucho gusto. Perfecto, me encantaría. Vamos a unir nuestros corazones en ese momento para podermos recibir en esos instantes la vibración amorosa del Divino Maestro, que viene a nosotros en llenar nuestros corazones de emoción. El bálsamo, la luz, las energías que dulcifican nuestra vida, fortaleciéndonos, haciendo con que nuestra mirada sea siempre más adelante, siempre para más alto, como nuestro gran laureado de la tarde de hoy, León Denis. Hermanos, camine siempre con sentimiento de pertenecer a una gran familia. Hermanos, miren a los otros como necesitados, como hermanos que caminan para siempre. Y dejen siempre sus manos libres para servir, para trabajar y para construir un planeta lleno de paz, lleno de luz, lleno de amor. Medellín Espírita, queridos hermanos Esteban, Marci, todos que hacen parte, estamos junto a ti nessa tarefa. De vuestro hermano Ignacio, hoy y siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a Dios. Mil gracias por todo. Que tengas un feliz jueves y nos seguimos viendo como siempre, ¿ok? Cuídense. Placer. Ok, gracias a todos por estar aquí. Chao.